ministro del Interior, lo acabamos de escuchar, ha anunciado que se va a demandar, se va a denunciar a cada fiscal que no contribuya en poner a la cárcel a un delincuente. Esto es lo más inteligente, es lo más eficaz para combatir al delito. A muchos nos hace sentido de que sí, pero vamos con un especialista en el tema para tratar de entender a dónde podemos llegar. Nos acompaña esta mañana la abogada penalista Romy Chan, a quien le damos la bienvenida. Romy, muchas gracias por acompañarnos. La pregunta es directa. ¿Hace bien el ministro anunciando que va a denunciar a cada fiscal que no encarcele a estos delincuentes? Yo creo que no es lo mejor, ¿no? No es lo idóneo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos, y hay que ser conscientes de eso, es una lamentable crisis institucional en todas las instancias. Y eso lamentablemente incluye también al Ministerio Público. Y realmente el trabajo del Ministerio Público y de la policía es trabajar en conjunto, coordinar, no enfrentarse. Porque son estos enfrentamientos los que generan un desorden y permiten pues a la delincuencia, que sí está organizada, liberarse de todos los problemas. Entonces yo creo que aquí lo que debe haber pues es una reunión de coordinación, debe haber, por ejemplo, una verificación, supervisión por parte del Ministerio Público de que los fiscales hagan su trabajo, pero sobre todo una mejora, un trabajo por mejorar esa relación entre fiscales y policías que lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado muchísimo. Romy, ¿usted diría que es una declaración más política que práctica entonces? Por supuesto, y además para nada contribuye con esta crisis institucional, porque además hay otro detalle, ¿no? Cuando uno va a hacer algo que es conforme a las normas, cuando las normas se amparan, no es cuestión de ir amenazando y decir voy a denunciar a todos los fiscales, porque además, ojo, los fiscales tampoco no pueden automáticamente dar prisión a toda persona que sea detenida por la policía. Lo que tiene que haber es una evaluación, tiene que haber una revisión de los resultados, un trabajo en conjunto para recopilar pruebas, porque el que decide es el Poder Judicial. Queríamos hacerle la pregunta, Romy, porque, por ejemplo, ayer leía también al congresista Fernando Rospigliosi puntualizar algo respecto a quién tiene el rol de investigar, de liderar el proceso de investigación, y que al haber cambiado, al haber entregado ya no a la policía, sino a la fiscalía, esa parte, digamos, del proceso, ha generado que los fiscales le den comparecencia o no soliciten la detención de estos delincuentes, con lo cual se ha perdido en la lucha contra la delincuencia. ¿Puede usted explicar qué es lo que cambió con este código de procedimientos que le otorga mayores atribuciones al fiscal en detrimento de la policía? ¿Qué es lo que está faltando? A ver, yo creo que ese es un problema de desinformación, porque en verdad no ha cambiado nunca la persona que debe de llevar o dirigir o liderar las investigaciones. Toda la vida, tanto en el código antiguo, que era de 1940, como en el código que ya no está nuevo, que es el 2006, siempre la atribución, la obligación de dirigir la investigación es del Ministerio Público, de la Fiscalía. ¿Y por qué, Pedro, eso es así? Porque eso dice la Constitución, y la Constitución no ha cambiado en todos estos años. Lo que pasa es que antes la policía, que hasta ahora sigue siendo igual, que apoya a la Fiscalía, ¿no? Porque conocen de las técnicas de investigación, antes ellos lo que hacían era investigar, realizar las diligencias que la Fiscalía ordenaba y otras que consideraban pertinentes, ¿no? Y antes, lo que hacían era un documento final, que podía ser tres cosas. Un atestado, que ya intuía, ya decía ahí, con el solo nombre, que ellos habían encontrado responsabilidad y ellos calificaban el delito. Ponían, por ejemplo, si había un robo, ellos decían, y fulano, fulano, fulano son autores del delito de robo tipificado en el artículo 180 y tantos del Código Penal. Y la otra opción era hacer un parte policial, ¿no? Que era, no hay responsabilidad, y ellos se pronunciaban y decían, y a nosotros nos parece que en este caso no se realiza el delito de robo. Y bueno, muchos decían el intermedio, ¿no? Que realmente era algo que le llamaban parte, pero que terminaban concluyendo que se había respondido. La policía contaba con más tiempo para realizar su investigación y, por tanto, el delincuente o el sospechoso también estaba, digamos, bajo resguardo mayor tiempo. ¿Eso ha variado o no? No, tampoco eso no ha variado, eso sigue siendo igual. Lo único que ha cambiado es que ahora la policía ya no puede hacer esa conclusión. Solamente es un informe de investigación. Y por tanto, lo que dice en el informe de investigación es: yo he encontrado tales, tales y tales elementos que dan cuenta de un posible delito. Y quien entonces, doctora, el delito es el fiscal. Entonces, Romy, para entenderla usted de manera más integral, cuando vemos hoy en día que detienen a delincuentes con armamento,
¿no? Incluso con los mensajes que dejan, extorsionando, cuando incluso han intentado ya atentar contra una persona, son detenidos en estos operativos en flagrancia, pero son luego liberados. ¿Qué nos toca a los ciudadanos exigir, esperar de la autoridad? Coordinación entre la policía y la fiscalía, porque es el fiscal el que califica el delito y el que defiende el delito ante el Poder Judicial. Y si no hay un trabajo rápido, oportuno y coordinado, lo que va a pasar es que los plazos ganan y estas personas salen libres, o que a veces el fiscal, como tiene mucho trabajo, porque también hay que ser conscientes en que en las entidades en flagrancia tienen muchísimo trabajo en ciertos sectores, en ciertos distritos, entonces los liberan. Y eso es lo que no debe ocurrir. Además, otro detalle, hemos regresado actualmente a lo que era antes. Ahora la policía ha vuelto a calificar el delito. En conclusión, entonces, doctora Chan, estas amenazas, estos anuncios de procesos contra fiscales no son la mejor medida. No, esto ¿sabes cómo es? Como cuando nos amenazaban a todos de que nos iban a denunciar por salir a la calle en la época de COVID, pero que al final no hubo ninguna denuncia. Entiendo, entendido. Bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a estar muy atentos, sin duda, a qué ocurre en este devenir, si hay o no reunión de coordinación y mayores compromisos por parte de la Fiscalía también respecto al trabajo policial, o las dudas persisten. Muchísimas gracias por acompañarnos.